Hola chicos, en el episodio de hoy vamos a ver el tema del CUMIS, un proyecto que tuvo el Comité de ese país que nos deja a todos con la expectativa de qué dificultades han tenido en el transcurso, en el trayecto, qué se pudo haber mejorado. En esta ocasión estábamos con el vicepresidente de SOSEMUN y también director del CUMIS San Nagorán 2024, alumno de quinto año de medicina de la UNT, Víctor François Ludeña Meléndez. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, introdúcenos a este proyecto de ese país. Bien, bueno, nuevamente agradecido por la invitación a este podcast. En realidad, el CUMIS ha sido una experiencia con muchos buenos aspectos, pero también algunas dificultades, ¿no? Igual salió adelante, como ya veremos más al avanzar en cuanto a lo que es la entrevista, pero lo que sí quiero que quede siempre marcado a lo largo de todo lo que vamos a ver ahorita es que el CUMIS está enfocado y basado siempre en el máximo principio que rige nuestra sociedad, ¿no? Que es el primum non nocere, que es básicamente primero no hacer daño. Y también la vocación de servicio que siempre tiene que estar ligada a lo que es la investigación, que a pesar de ser nuestro eje, se debe complementar siempre con el servicio a la comunidad. Entonces, el CUMIS básicamente es un campamento de estudiantes universitarios multidisciplinario, es decir, que no solamente abarca la medicina como tal, sino también otras ramas, como por ejemplo la obstetricia, la salud mental, la investigación y demás. Y en este caso, lo que nosotros proponemos en cuanto a los pilares para un CUMIS siempre es la educación sanitaria hacia la población, la atención en salud, que es brindada por profesionales de la salud. Nosotros como alumnos solamente estamos de apoyo. La proyección social, que es hacer llegar a esas comunidades que tienen algún tipo de escasez de recursos o limitaciones, pues, por ejemplo, medicamentos o algunos víveres que ellos necesiten. Y finalmente, educar a nuestros miembros de SOSEMUN en cuanto a la investigación de campo, es decir, que puedan estar cerca de una población y que realicen un trabajo de investigación en función a las necesidades que tenga este sector. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué San Nagorán? ¿No? ¿Por qué este año realizamos nuestro CUMIS en San Nagorán? Básicamente, este distrito de la provincia de Sánchez Carrión, ¿no?, tiene algunas características especiales, además de que está localizado en un área geográfica un poco difícil de acceder. También tiene algunas características sociodemográficas, como tener altos índices de anemia, de pobreza. En este caso, en cuanto a servicios básicos, gran parte de su población pues no tiene acceso a agua potable. En algunos caseríos de San Nagorán tampoco existe el acceso a luz, a electricidad, y en la mayoría de casos, como hemos visto a lo largo de este CUMIS, la población no contaba con lo que es el servicio de desagüe. Entonces, como vemos, es una población que, a pesar de tener una estructura arquitectónica de la ciudad muy bien elaborada, como pueden ver abajo imágenes de su plaza, de la entrada a San Nagorán, e incluso lo que son sus pistas están en muy buen estado, incluso tienen lo que son centros recreacionales que incluyen piscinas, canchas de básquet, canchas de fútbol, de buen tamaño y en un adecuado estado de conservación. Esto no es un reflejo fidedigno, según lo que hemos podido presenciar en este CUMIS, de lo que es el nivel de calidad de vida que tienen los pobladores. Y en base a todo eso y a una investigación previa que se hizo en cuanto a lo que era San Nagorán, es que decidimos que ellos eran nuestra población objetivo para este CUMIS. Muy bien, ¿y cuáles fueron sus expectativas antes del viaje? Bien, nosotros antes de viajar esperábamos encontrar, pues, en realidad una población completamente diferente, ¿no? Si bien es cierto, hubo una delegación que fue a San Nagorán antes para observar las características, incluso ellos se sorprendieron al ver, como digo, una ciudad muy ordenada, con una complejidad arquitectónica muy bonita y demás, pero nosotros nos contrastamos, ¿no? Y nos conflictuamos en cuanto a lo que es, ¿por qué entonces San Nagorán en los registros que hay del INEI, en los registros que hay, en este caso, públicos, se veía tanta diferencia en cuanto a lo que estamos observando? Entonces, en base a eso, la expectativa que teníamos
es ir a un distrito, a una ciudad en donde, si bien es cierto, aparentaba una adecuada organización, no tenía servicios básicos. Y además esperamos encontrar una gran prevalencia de lo que es anemia y también, en este caso, mortalidad en las gestantes, que es lo que también se espera encontrar en distritos que tienen difícil acceso a lo que son los servicios básicos. Y sobre todo, dado que su centro de salud es un centro materno-infantil, es decir, es un nivel 1-2, también esperábamos encontrar que este centro fue construido precisamente en base a eso, ¿no? A lo que hay una gran incidencia de casos de muertes maternas o, en este caso, de complicaciones durante lo que es el parto o en el puerperio, ¿no? Entonces, nuestra expectativa era esa, encontrar una población difícil, porque eso también nos habían dicho, que era una población difícil de llegar hacia ellos, porque tenían cierta desconfianza a veces con este tipo de campañas o personas que iban externos a hacer alguna intervención allá. Así que también estábamos con esa preocupación. Además, que nos habían comentado que había un clima un poco complicado en cuanto al frío y demás, entonces esperábamos también que nosotros mismos tuviéramos algunas complicaciones en cuanto a la estadía, ¿no? Ya luego hablaremos que esto se resolvió y finalmente pues se logró contener lo que son algunas malas expectativas que teníamos, pero también presenciar lo que eran las expectativas en cuanto a la población y el tipo de calidad de vida que tenía. Bien, entonces la primera parte que nosotros hicimos para poder ir a Sanaborán y poder abarcar todas estas problemáticas que nos habían indicado que existían y que habíamos investigado también, y nuestra delegación nos comentó que observó en la visita previa que hizo a Sanaborán, fue enfocarnos básicamente en 5 puntos. La educación sexual y planificación familiar, que fue en este caso dado por una charla por la licenciada Pasillas Rodríguez, ¿no? Licenciada en obstetricia. La alimentación saludable, ya que nosotros nos enteramos y también pudimos averiguar de que los pobladores de Sanagorán, a pesar de que tenían un comercio bastante activo, no consumían lo que ellos producían en sus chacras, en sus tierras, sino que esto iban y lo vendían. Por lo tanto, también existía un desbalance entre la gran producción que había en Sanaborán y alrededores versus lo que ellos podían consumir o lo que podían adquirir en su mercado. Entonces, también consideramos como punto clave la alimentación saludable, que fue en este caso un eje en el cual nos apoyó la nutricionista Lozada para poder tener más información al respecto de cómo enfocarnos. Por otro lado, otro punto que sí nos sorprendió bastante cuando fuimos a averiguar es que la vacunación en Sanaborán es muy alta, ¿no? El índice de vacunación es muy alto. Es más, lo pudimos constatar allá que la mayoría de niños actualmente tienen sus vacunas completas. Sin embargo, obviamente existía y pudimos presenciar algunos temores respecto a lo que es la vacunación. Y para esto contamos con la ayuda, en este caso, del doctor Cabrejo Paredes, ¿no? Que actualmente se desempeña como asesor en el despacho viceministerial del Ministerio de Salud, ¿no? Para lo que es la vacunación responsable. Y por otro lado, otro tema que también consideramos importante, dado que es una población que ya sabíamos que tenía poco acceso a los servicios básicos y también con una probable educación en nutrición no adecuada, entonces planteamos que podría haber existido una problemática en cuanto a lo que es salud bucal, específicamente, por ejemplo, caries o en este caso una dentición inadecuada o un cuidado inadecuado de la dentición. Y para esto planteamos pues capacitaciones en cuanto a la salud bucal a cargo de la doctora Cárdenas Vázquez, quien es cirujano dentista. Y finalmente, ya que vimos que existía también un alto índice de lo que es embarazos adolescentes, embarazos en edad muy temprana, planteamos una charla o educarnos para poder transmitir a la población lo que era la maternidad responsable, en cuya capacitación nos apoyó la licenciada Gutiérrez Rodríguez, licenciada en obstetricia. Ahora, ¿quiénes fuimos? Básicamente la comitiva estuvo conformada por alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Ahí ven una foto justo en la entrada de Sanaborán,
donde nos tomamos una foto ya con nuestros polos de Cumis y pues como pueden evidenciar es una ciudad muy bonita, ¿no? Pero que lamentablemente su población no puede gozar mucho de este bonito paisaje o esta infraestructura tan adecuada porque también tienen dificultades en cuanto a lo que es la salud. Y cabe resaltar que todos los miembros que fueron, todos los alumnos, pertenecían a nuestra sociedad científica, ¿no? Al menos en cuanto a lo que son los alumnos. Por ahí vemos a nuestro presidente, a mí como director, una gran comitiva de alumnos de primer año de nuestra facultad, a quienes agradecemos y nos sorprendió su gran apoyo que nos dieron desde el primer día, y también alumnos de cuarto, quinto y sexto año de medicina, así como también algunos alumnos post internado que también se sumaron a este apoyo. Así también incluimos a lo que son un equipo de profesionales, médicos generales, odontólogas y obstetras, que nos apoyaron en cuanto a lo que eran las consultas de medicina general, la evaluación de niño y adolescente, consultas obstétricas, ¿no? Y también, en este caso, lo que eran consultas odontológicas. Finalmente, como ya veremos después, justo las 3 doctoras del centro, que eran las odontólogas que nos acompañaron, fueron las que tuvieron un trabajo más pesado, porque casi todos los pacientes que iban pasaban por lo que era el dentibús, que era un camioncito donde había 2 consultorios donde se podían realizar extracciones y curaciones, lo cual pues demostraba que las expectativas no estaban tan lejos de la realidad en cuanto a lo que era la salud bucal. Así también cabe resaltar que algunos de estos miembros que nos acompañaron eran PAS miembros SOSEMUN e incluso PAS cumistas, es decir, que en su época de estudiantes habían ido al cumis de su año y esta vez regresaban ya como doctores a apoyarnos. Y en cuanto pues a los recuerdos del viaje, aquí hay unas fotitos previas. La foto de la izquierda es de la noche en donde viajamos, donde están ahí el doctor Mario y también nuestro presidente Jerry, por ejemplo, nuestras compañeras Yanis, María Emilia, Stephanie, nuestro compañero Diego y mi persona, al costado de las cajas de medicamentos, los cuales fueron donados por docentes de nuestra facultad, así como también de algunos auspiciadores como la clínica Fertilita, que también nos apoyó con la donación de espéculos para las evaluaciones ginecobstétricas. Y por otro lado, ya en la mano derecha, vemos el primer día que llegamos, ¿no? Donde ya están todos los chicos listos, después de haber descansado unas largas 3 horas desde que llegamos en la madrugada, listos para partir a tomar desayuno y luego hacia el centro de salud. Aquí tenemos justo el primer día de desayuno, estamos todos desayunando en el lugar donde pudimos coordinar para que una familia nos pudiese alimentar tanto a los alumnos como a los docentes. Y a la derecha tenemos una foto de la última cena que tuvimos antes ya de retornar hacia lo que era Huamachuco y finalmente a Trujillo. Y según tu opinión, ¿se cumplieron satisfactoriamente esas expectativas? Sí, como iba mencionando, se encontró lo que esperábamos en la población, pero lo que sí nos agradó tanto que nos decepcionara, por decirlo de alguna manera, es que la población para nada tuvo una actitud de alejamiento o de distancia con nosotros. Por el contrario, en su momento, cuando incluso caminábamos por las calles, las personas se nos acercaban y preguntaban, o nosotros cuando nos acercábamos tenían una buena recepción hacia nosotros. Entonces, eso nos alegró mucho, porque nos íbamos con esa idea que nos comentaron que la población era difícil y todo lo demás, pero nos gustó mucho encontrarnos con una realidad completamente diferente, donde la población realmente estaba feliz de tenernos ahí. Así que respecto a las expectativas, aparte de las que ya mencioné, esa fue la expectativa que no se cumplió, pero que nos alegró mucho que no se cumpliera. Entonces, en cuanto a lo que hicimos, básicamente el CUMIS consistió en 4 etapas clave. La difusión, que fue realizada previamente por medio de la radio, ¿no? Radios locales que nos apoyaron con la difusión antes de que nosotros viajáramos los días previos, pero también el mismo día que nosotros llegamos en una comitiva
que fue integrada por mi persona y en este caso el coordinador de investigación, Ramsés Alfaro. Fuimos a repartir volantes a las casas, a los negocios, a los lugares públicos en donde se encontraba la población e informándoles que había una campaña médica. Eso nos ayudó mucho porque eso se reflejó ya en el segundo día cuando las personas que vinieron se duplicaron en número respecto al primero, ¿no? Hay algunas fotos de nosotros yendo. En la primera de ellas está nuestro compañero Ramsés dejando un volante en una casa donde escuchamos que había familia adentro, pero quizás por temor o que no nos escucharon la puerta, pues no nos respondieron. Y al medio, pues nosotros ya prácticamente a la salida hacia uno de los circuitos turísticos de San Agurán, ya prácticamente a las afueras del distrito, donde concluimos en este caso la repartición de volantes. Y en la última foto, pues vemos ahí al doctor Mario, a mi persona y a miembros del Club Rotary Huamachuco, que fue también uno de los organizadores que nos apoyó para realizar este cumis, pues colocando lo que era una pancarta en uno de los camioncitos que estaban en el mercado que amablemente una señora nos prestó para poder hacer difusión. Por otro lado, una parte clave, como mencionamos, fue la educación. Vemos aquí a quienes fueron nuestros pilares para ello, nuestros alumnos de primer año, a quienes se les capacitó y realizaron, en este caso, sus rotafolios para poder enseñar a la población, en este caso, en la primera foto, en cuanto a nutrición, en la segunda foto, en cuanto a lo que era maternidad responsable, en la tercera foto, en cuanto a vacunación, ¿no? En esta primera foto de este slide, en cuanto a lo que era sexualidad responsable. En la foto del medio podemos ver las dinámicas que se realizaron en cuanto a nutrición, que era el plato de comida saludable, donde hicieron participar a los niños, ¿no? Para que ellos supieran por medio de algo interactivo cómo es que debían tener un plato de comida y cómo debería estar proporcionado esto en base, cabe resaltar, a los alimentos que nosotros sabíamos que se producían en la zona, de manera que no solamente fuera un aspecto teórico, sino que también fuera aplicable en la población. Y en la última foto, pues vemos a una de nuestras odontólogas realizando una capacitación en cuanto a lo que es el adecuado cepillado de los dientes y la salud bucal en general a una de las pacientes que asistió al Dentibus. Como tercera fase realizamos lo que es la orientación y triaje, que aquí fue clave. ¿Por qué? Porque el triaje básicamente nos permitió a nosotros recopilar datos en base a lo que era el asentimiento y consentimiento informado de los que participaron en cuanto a los datos sociodemográficos que había, ¿no? De dónde procedían, enfermedades previas, estado de vacunación y otras cosas que luego se complementaron en la consulta. Aquí vemos a nuestros compañeros quienes aquí participaron los chicos de clínicas a partir de cuarto año hasta sexto año e incluso los post-internado, que fueron los que nos apoyaron a movilizar a los pacientes, a llevarlos, a indicarles dónde tenían que estar o traerlos hacia el área de triaje, ¿no? En la tercera foto, por ejemplo, está mi persona que también estaba apoyando en algún momento en ello, ¿no? Y básicamente esta foto es sobre el triaje que se realizó en dos fases marcadas. La primera fase, que era la identificación del paciente, datos básicos, una entrevista verbal en donde se le pedían algunos datos específicos, así como también su identificación para el consentimiento informado, y es donde se le preguntaba si aceptaba participar en lo que era el proyecto de investigación de variables sociodemográficas de salud que se realizó en esta población. Y en las dos siguientes fotos vemos a nuestro compañero, que fue básicamente uno de los principales encargados del triaje, Diego Mejía, realizando lo que era la antropometría y la captación de los datos de signos vitales de cada uno de los pacientes que ingresaban. Como cuarta fase, tuvimos ya lo que es la consulta y atención, en donde se destinaba a lo que eran los médicos generales, o en este caso a las odontólogas o a las obstetras, dependiendo del motivo de consulta de los pacientes. Y aquí pues se realizaba una evaluación integral y finalmente se los atendía en cuanto a lo que era la prescripción de medicamentos de ser necesario, educación para lo que era la enfermedad por la cual venían, o en este caso, en el caso de odontología, pues directamente una intervención para poder aliviar a los pacientes que venían por una afección dental.
Finalmente, en cuanto al tratamiento, nosotros, como mencioné al principio, tuvimos donaciones previas de los doctores de nuestra facultad, a quienes estamos muy agradecidos, y también a la Clínica Fertilita, que nos donaron medicamentos e implementos, los cuales fueron dados gratuitamente a la población, dependiendo de la prescripción médica que indicaban los doctores que estaban presentes, ¿no? También en cuanto a odontología, se realizó la entrega de kits básicos que consistían en pastas dentales y cepillos de dientes, especialmente a los niños y en general, ¿no? Dependiendo de la edad, los cuales eran indicados por nuestras odontólogas. Y en la última foto podemos ver cómo también lo que se realizaba era no solamente entregar el medicamento y la receta, sino nuestros miembros se encargaron, especialmente aquellos que estaban ubicados en farmacia, como nuestra coordinadora de previsión social Stephanie, que está tanto en la primera foto como en la cuarta, quien estaba encargada de también explicarle a los pacientes cómo debían administrarse los medicamentos en casa, de manera que ellos pudieran entender y de manera que haya una adherencia al tratamiento. Bien, ¿y cuáles fueron las dificultades que sufrieron en el trayecto? El trayecto fue una historia bien interesante. En general la experiencia fue maravillosa, pero durante el trayecto lo que sucedió es que justamente en la minivan, porque fueron 3 minivanes en donde íbamos, en dos estaban los estudiantes y en una estaban los profesionales de la salud, justo en la minivan que iba yo, tuvo un pequeño percance justo a la salida de Trujillo, ¿no? La llanta tuvo un desperfecto, pero inmediatamente pues vino otra minivan de la empresa e hicimos el transbordo adecuado, ¿no? De ahí el camino fue muy normal. Algunos de nuestros compañeros que por el cambio de altura, cuando ya estábamos por Quirubilca más o menos, pues les dio soroche y tuvieron ahí una ligera descompensación, pero fueron 2 o 3 alumnos que luego ya se recuperaron y estuvieron en general bien de salud todos durante todo el CUMIS, ¿no? Así que el viaje no tuvo más dificultades al final, ¿no? Tuvimos un gran apoyo de Rotary en ese caso para que la llegada tanto de los doctores como de nosotros a nuestros respectivos lugares donde nos hospedamos, los doctores en este caso en Guamachuco y nosotros ya en Sanaborán propiamente, ¿no? Fue bastante importante, ¿no? Inicialmente habíamos tenido coordinaciones con la municipalidad, pero por algunas diferencias ya no progresó esa coordinación, pero gracias a Dios Rotary tomó la batuta y nos permitió que este CUMIS también se realizara, ¿no? Y obviamente nuestros compañeros y su ímpetu por apoyar también fueron claves para que al final nunca se cayera el CUMIS y siguiera adelante. Entonces, en general, yo creo que a pesar de las dificultades que tuvimos, tanto en la logística al inicio, por el problema de coordinación, que al final no se dio con la municipalidad, y también en este caso algunas dificultades durante el viaje, todo fue una experiencia bien enriquecedora, ¿no? Los chicos aprendieron, especialmente los de ciencias básicas, los primeros años aprendieron mucho acerca de lo que es tratar con los pacientes, de educarlos, de tener esa empatía, porque siempre, a pesar, insisto, que somos una sociedad científica, también nosotros sabemos lo importante de la ética y del buen trato hacia los pacientes. Asimismo, hay algunas fotos aquí donde ya estábamos compartiendo, ¿no? En la foto del medio, donde me encuentro yo, una compañera, una cumista, Isamar, que es de 4º año, nuestro principal actor en el triaje, Diego Mejía, y nuestra encargada de la farmacia que montamos, Stephanie, ya prácticamente en la noche, terminando la jornada del segundo día, un poco cansados, pero felices, como se puede observar ahí, ¿no? Y una pequeña foto de la noche, ¿no? Del firmamento nocturno de San Agorán, que nos restablecía los ánimos cada vez que regresábamos ya a descansar, porque nos dábamos cuenta de que era una experiencia agotadora, con mucho trabajo, pero que al final nos daba ganas de seguir haciéndolo al final del día. Y pues en la última foto, aquí está la jornada de salud bucal, donde se repartieron pues algunos implementos, y también los chicos que están ahí al centro son chicos de primer año que también apoyaron en cuanto a la educación en este caso, ¿no?
Y bueno, ya estas últimas fotos que son parte, ¿no? En los trayectos que a veces ya caminando de regreso en la noche con algunos implementos o las cosas que retornábamos a nuestro hospedaje en Sanaúgra con algunos doctores también. Por ejemplo, en la foto de abajo, ¿no? La de aquí. Aquí está la doctora Jenny, quien nos apoyó en este caso con lo que es la evaluación del niño y el adolescente. Y en las fotos de arriba, pues ya estamos nosotros en Huamachuco, ¿no? Donde nos entregaron, pues, Rotary Internacional nuestros certificados por haber participado voluntariamente en este CUMIS, ¿no? Cabe resaltar de que aquí tanto nosotros como los profesionales fuimos de manera voluntaria. No tuvimos mayor ganancia que nuestra experiencia, pero creo que también es la mayor ganancia que podríamos haber exigido, ¿no? La experiencia que tuvimos, el aprendizaje y sobre todo la satisfacción de haber apoyado a Sanaborán con una pequeña pizca de nuestro conocimiento y de nuestro esfuerzo, creo que ha sido más grande que cualquier otro tipo de pago que podríamos haber recibido en otro contexto, ¿no? Y bueno, finalmente aquí estamos los tres partícipes, los tres principales partícipes de este CUMIS. Sosemun, con la máxima de primum non nocere, primero no hacer daño, el CUMIS, que comparte tanto el apoyo a la población, la salud pública, lo que es la educación médica, la investigación, la capacidad de poder realizar una adecuada difusión de lo que son los conocimientos médicos, que son básicamente todos los pilares que se concatenan de nuestros comités, tanto el Comité Permanente Académico, CEPAIS, CPDI, el eje científico, que todos se concatenan y también, en este caso, CEPRI, con la ayuda para realizar lo que es los auspicios y demás en el Gran CUMIS, ¿no? Que es básicamente la integración de nuestra sociedad. Y Rotary, a quien le vamos a estar siempre agradecidos por haber hecho posible, a pesar de todas las vicisitudes que tuvimos, este CUMIS. Bien, ¿y qué se pudo haber mejorado para que se pueda tener en cuenta ello en un próximo CUMIS? Yo creo que lo principal que hay que reconocer es que nosotros realizamos la coordinación del CUMIS desde marzo, ¿no? Justo cuando hubo el cambio de gestión. Entonces, lo que primero se recomendaría siempre es que los CUMIS se planeen desde la gestión anterior, ¿no? Para que haya una planeación anticipada, para que se pueda coordinar adecuadamente con los líderes, en este caso los alcaldes o los líderes comunales que podamos tener en cercanía, y también en este caso las especialidades, de repente en un futuro llevar psicólogos, abogados, ¿no? También en este caso realizar capacitaciones en cuanto a ingeniería agroindustrial y demás, porque eso es lo que principalmente se dedican las personas usualmente de la Sierra Liberteña. Entonces, para que realmente sea más aún un campamento multidisciplinario, no solamente enfocado en salud, sino de manera integral en muchos otros aspectos, porque recordemos que los pacientes no solamente es salud, ¿no? Sino también es sus derechos, cómo reclamar sus derechos, cómo realizar sus actividades cotidianas o económicas de manera adecuada, cómo poder mantener lo que es una adecuada salud mental o en este caso una administración propia en el hogar, que también consideramos que es importante. Y en este sentido, pues quisiera finalizar esta entrevista con unas frases justamente de José Faustino Sánchez Carrión, de quien es pues el nombre de la provincia a la cual fuimos, ¿no? Ya que consideramos que es realmente la dignidad de cada uno de nosotros, especialmente como estudiantes de medicina y futuros médicos, es anteponer los intereses de la población, de nuestros pacientes que tenemos al frente por sobre nuestro interés personal, ya que de esta manera vamos a poder ejercer realmente esa máxima de beneficencia para todas las personas. Por otro lado, uno de los personajes ilustres de todo Sánchez Carrión, específicamente de Huamachuco, Ciro Alegría, que nos dice que el hombre es igual al río, profundo y con sus reveses, que esto nos indica pues que podemos tener
una complejidad en la mente, podemos tener ideas diferentes, incluso muchas fallas o muchos defectos, pero siempre ser voluntariosos. Es decir, siempre estar prestos a ayudar, siempre estar prestos a dar parte de nuestro conocimiento y de nuestra fuerza para ayudar a las personas que nos necesitan. Porque no es simplemente un dar, es también un recibir. Recibimos el conocimiento de ellos que nos pueden transmitir y también la satisfacción de poder ayudarlos y que en algún futuro de repente dentro de esos niños que en este Cumis ayudamos, ¿no? Dentro de esas familias, de esas madres jóvenes, de esos adolescentes que pudimos llegar y curarles o tratar una enfermedad, ¿no? Como puede ser algunos casos de anemia que se presentaron y demás, quizás salir otro gran literato o otro gran líder como José Faustino Sánchez Carrión o un gran político, no sabemos. Entonces hay que pensar también en que esa pequeña ayuda que damos hoy puede ser un gran resultado para el día de mañana. Y finalmente, con una reflexión, parte de un poema de alguien que no fue de Huamachuco, pero vivió algún tiempo allí, pero que sí es nuestro hermano mayor porque estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, la cual está celebrando justamente su bicentenario. Esta gran frase que nos tiene que mantener siempre en vilo de trabajo, que es: hay hermanos, muchísimo por hacer, del gran poeta César Vallejo. Muchísimas gracias por tu tiempo en este podcast. Has hablado varios puntos sobre este Cumis y como tú mismo has dicho, hay mucho que hacer, mucho que planear y para un próximo Cumis. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.